Saludos a Juan Pablo Lucumí, bienvenido. Feliz viernes. Comenzamos hablando de Japón y ese anuncio de su paquete de estímulo para su economía. Son 135.000 millones de dólares en estímulos que se aprobó este viernes, con el que se espera reducir la colosal carga de deuda de Japón. La relativamente nueva primera ministra Sanae Takaichi argumenta que este paquete de estímulo ayudaría a la economía, podría ahogar la obstinada inflación y así restaurar la popularidad menguante del partido gobernante. Pero también ha traído dudas porque algunos anticipan que esta es solo la primera movida de Takaichi para iniciar una larga racha de gasto social. Con este temor, los rendimientos de los bonos del Estado japonés han alcanzado máximos históricos esta semana y han puesto presión sobre el yen, que es la moneda que se ha devaluado frente al dólar. Actualmente los precios de Japón suben a un ritmo del 3% anual, según el dato registrado en el mes de octubre. Este es un nivel mucho menor que lo que estaba a principios de año, como lo vemos cuando en enero los precios subían a un 4% anualizado, pero lo cierto es que todavía se encuentra un punto porcentual por encima de la meta del Banco Central, que es del 2%. La ropa, el transporte, los artículos de hogar son los precios que más suben y, por ejemplo, los precios del arroz hoy son 40% más altos que hace un año. Pero Takaichi defendió el estímulo de esta manera. Acabamos de adoptar dentro del gobierno y la coalición gobernante un paquete económico integral destinado a lograr una economía fuerte para proteger la vida diaria de todos los ciudadanos y construir una economía robusta. Llevaremos a cabo un gasto fiscal estratégico. En cuanto a los recursos financieros, incluso si utilizamos ingresos fiscales mayores y no fiscales, el déficit restante se cubrirá mediante la emisión de bonos gubernamentales. Bien, mientras el gobierno celebraba entonces este paquete de estímulo, desde Beijing llegaban acusaciones por el supuesto rearme de Japón. La Cancillería china dijo que Tokio está elevando las tensiones, señaló que Japón, tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial, debía respetar los documentos legales internacionales que estipulan que los países de Asia Oriental deben cumplir con el desarme total y la prohibición de mantener industrias que permitan su rearme. Toda esta tensión reciente inició con los comentarios de la premier japonesa de defender a Taiwán si se presenta un ataque chino a la isla. China sigue pidiendo retractación y Japón no rebaja sus comentarios al respecto, aunque hay que decir que ha dicho que desea mantener una buena relación con China. Escuchemos a ambas partes. Si Japón realmente quiere desarrollar una relación estratégica y mutuamente beneficiosa con China y construir una relación constructiva y estable que cumpla con los requisitos de la nueva era, debe respetar el espíritu de los 4 documentos políticos entre China y Japón y los compromisos políticos, retractarse inmediatamente de sus comentarios erróneos y traducir sinceramente sus compromisos con China en acciones concretas. Respecto a qué tipo de situación constituiría una situación que amenaza la supervivencia de la nación, el gobierno emitirá un juicio exhaustivo basado en toda la información disponible de acuerdo con las circunstancias concretas y específicas de cualquier situación que realmente surja. Pasamos a hablar de la región, concretamente de Brasil, que se ha visto beneficiado en las últimas horas con la eliminación de esos aranceles adicionales que Estados Unidos había impuesto. Juan, Donald Trump decidió suspender o eliminar la sobretasa del 40% sobre algunos productos del sector agrícola y ganadero brasileños que fueron decretados en julio como medida de presión contra el gobierno y también en protesta por el procesamiento judicial al exmandatario derechista Jair Bolsonaro. La bolsa en América Latina o en general el panorama ya había cerrado cuando se conoció la noticia de Washington y anoche el Ibovespa, el principal indicador de la potencia latinoamericana, retrocedió 0,7%. Está a su apertura en un escenario positivo. El resumen de este anuncio y sus reacciones las tiene Jesús Yajuri. Estados Unidos suspende aranceles a varios productos agrícolas importados de Brasil. El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que suspende los aranceles impuestos al país como castigo por el procesamiento al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado. La suspensión, que llega tras conversaciones entre Luis Ignacio Lula da Silva y el mandatario de la potencia del norte, tiene vigencia a partir del 13 de noviembre. La exención incluirá la carne de res, el café y los tomates. La orden también prevé la devolución de los aranceles recaudados sobre esas importaciones brasileñas, según el texto publicado por la Casa Blanca. El 6 de octubre de 2025 participé en una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, durante la cual acordamos iniciar negociaciones para abordar las preocupaciones
Estas negociaciones continúan. También he recibido información y recomendaciones adicionales de diversos funcionarios. En su opinión, ciertas importaciones agrícolas procedentes de Brasil ya no deberían estar sujetas al arancel ad valorem adicional impuestos en virtud del decreto ejecutivo 14323. Lula da Silva celebró el anuncio de la medida, a la que calificó como una victoria del diálogo, la diplomacia y el sentido común. Hoy estoy feliz porque el presidente Trump ya ha comenzado a reducir algunos de los aranceles que se habían impuesto a ciertos productos brasileños. Brasil suministra 1/3 del café que se consume en Estados Unidos y se ha convertido en un importante proveedor de carne de res que se utiliza para la elaboración de hamburguesas. Más noticias de la economía de la región. El gobierno de Venezuela que dice que está listo para exportar gas a Colombia. Juan, un anuncio que hizo el mismo presidente Nicolás Maduro el jueves. A mediados de junio, ambos países acordaron la creación de una zona económica binacional para impulsar la producción y el comercio con un especial enfoque en el sector energético bajo la cercanía que tiene el presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro. Colombia fue históricamente uno de los principales socios comerciales de Venezuela, aunque choques entre sus gobiernos paralizaron por años el intercambio. El comercio comenzó a reactivarse en 2022 con la llegada al poder de Petro y durante el primer semestre de 2025 el intercambio binacional se estimó en $660 millones. Así lo anunció Maduro. Ya está el gas en la frontera para pasar a Colombia. Faltan algunos elementos técnicos económicos y listo, pasa el gas, primer envío de gas y de ahí no vamos a parar. Porque Colombia y Venezuela tenemos que estar unidos, cada vez más unidos. Inclusive en gas estamos avanzando, que ya la primera exportación de gas para Colombia está lista, está en la frontera, esperando algunos elementos técnicos para que Venezuela empiece a vender gas a Colombia. Me guarda ese secreto también. Terminamos con nuestra cifra del día. 17% menos será el presupuesto de la Cruz Roja Internacional para 2026, en parte por la caída de las donaciones a la entidad, y hay que decir que también tendrá un recorte de 2.900 empleados. Juan Pablo Lucumí con la información económica, muchas gracias. Con mucho gusto. A ustedes también el agradecimiento. Breve pausa, ya regresamos.